Recording. A mi hermano le pasaron de 22.000 a 36.000. ¿Él alquila por 24? Por 36, sí. ¿De cuánto? ¿De 26? ¿De De 22? 22 a 36. Nada. Que El es mes que como. viene, 36. Así es regalado el departamento. El monoambiente. No, un ambiente dividido. Ah. Entrás, es como un comedorcito, que está la mesa y no sé qué más. Y después tiene el baño, la cocina y la habitación, pero es como un ambiente dividido. ¿Qué puso Leandra? A mí me dijeron que eran 13
Hola. Hola, profe. ¿Me escuchan, chicos? Sí. ¿Sí? Hola, profe, buenas tardes. Hola, sí se escucha. Porque hay un viento por acá, el intermedio hace... Bien. Bueno, perfecto. Entonces, hoy, se ve medio con sombra, pero bueno. Hoy nos toca derecho constitucional, ¿sí? Con lo cual, ya vamos a estar un poquito más ordenados en tema, no va a ser una clase tan así abierta como la anterior, como era la introducción, y por lo tanto había mucho, ¿sí? Para contarles respecto de qué se trata el derecho tributario, ¿sí? Vamos a concentrarnos más en estos dos aspectos. Ya por lo que vi, la semana que viene hay también el martes, y creo que arrancan con sustantivo. Bien, yo algún comentario les hice respecto de qué dos grandes temas trabajamos cuando hablamos del derecho constitucional tributario, ¿sí? Y en esa charla que tuvimos, les conté que tenemos, por un lado, todo lo que tiene que ver con la distribución de potestades, dado nuestro Estado federal, ¿sí? Que tiene 3 estamentos, los municipios, las provincias y la nación, y por otra parte, también tenemos todo lo que se refiere al universo de principios, derechos y garantías, ¿sí? Tanto constitucionales como convencionales, que van a estar en aras de la protección del contribuyente, el estatuto del contribuyente, como suelen decir en la doctrina española, a los efectos de limitar este ejercicio de poder tributario, que como yo les contaba, tiene cierta vocación avasallante, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Bien, vamos a empezar primero por analizar cómo es que se distribuye el ejercicio del poder tributario. Y ahí es donde yo siempre planteo esta cuestión que no es de mi materia, sino que ustedes siempre la trabajan, qué es originario y qué es derivado, ¿sí? Y en ese aspecto yo en eso soy una fiel seguidora del doctor Bulit-Goñi, que lo hace muy pragmático, que como a mí me parece que es la manera más interesante de verlo, y es el poder tributario originario va a ser el que distribuya la Constitución desde su propio texto, mientras que el derivado va a ser aquel de índole infraconstitucional, ¿sí? En ese sentido, entonces, lo que vamos a ver es que nuestro texto constitucional, ¿sí? Conforme nuestro texto constitucional, tanto la nación como las provincias tienen poder originario porque es la propia Constitución la que hace la repartija entre ambas, ¿sí? Y ahí es donde vamos a hablar de impuestos directos, indirectos, internos y externos. Algo que someramente vimos la clase anterior cuando yo les explicaba que tenemos que tener en cuenta las manifestaciones de capacidad contributiva, que son las manifestaciones de riqueza, en sus 3 formas básicas, clásicas, ¿sí? Renta, consumo y patrimonio, y que tenemos manifestaciones directas, ¿sí? Como el patrimonio o la renta, y manifestaciones indirectas, como el consumo. ¿Estamos? Internos y externos tiene que ver con la posibilidad de los tributos en materia aduanera, ¿sí? La Constitución lo distribuye en el artículo 75, como es de esperar, de acuerdo a lo que ya hablamos, y profundizaremos en la segunda parte de la clase, el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué establece el artículo 75? A ver. Pregunta para ustedes. Potestades del Congreso. Exactamente, las potestades del Congreso de la Nación. Entonces, en el artículo 75, inciso primero, vamos a ver que establece que los indirectos externos son una potestad exclusiva y excluyente de la nación, lo cual guarda una simetría con que las aduanas solo son nacionales, ¿sí? Asimismo como con el proyecto constitucional, algo que les mencioné porque me gusta que lo entendamos desde los aspectos por ahí filosóficos del tema, de un solo territorio para una sola nación, en el cual entonces solo hay aduanas nacionales, los indirectos externos solo le corresponden a la nación. Si entendemos cómo funciona, nos ayuda después para estudiar,
¿sí? Y recordarlo, porque tiene una lógica. ¿Estamos? Mientras que en materia de directos e indirectos internos, la distribución se hace en el artículo 75, inciso segundo, que es un artículo que tuvo, ¿sí?, una reforma en el año 94. ¿Y a qué me refiero? A que en realidad el texto constitucional no decía nada respecto de los indirectos internos, pero se sobreentendía que era concurrente, ¿sí?, que tanto la nación como las provincias podían establecerlos, más allá de que desde hace muchos años tenemos el bendito régimen de coparticipación, también incorporado con la reforma del 94 del texto constitucional, en la última parte del 75, inciso segundo, ¿sí? Bien, el 94 zanjó, ¿sí?, esta cuestión, plasmándolo expresamente, ¿sí? Los indirectos internos son concurrentes. Y respecto de los directos, el texto, que es el texto viejo, el texto original, establece que en realidad corresponden a las provincias, pero que la nación puede asumirlos por tiempo determinado, en determinados supuestos, ¿sí?, que habilita el texto de la Constitución, ¿sí? La defensa, la seguridad, el bien común. ¿Estamos? ¿Qué sucedió en realidad, chicos? Cuando me refiero a directos, a ver, el rey de estos impuestos es el impuesto a las ganancias, que primero para nosotros se llamó impuesto a los réditos, ¿sí? Y que aunque ustedes no lo crean, cuando se crea el impuesto, se crea ya con motivo de la crisis del año 30, se crea por decreto. Esas cosas que suceden. Luego obviamente que es legislativamente convalidado y se prevé por ley, pero arranca siendo un impuesto que se crea por decreto, y desde ese entonces en adelante siempre, siempre, siempre fue la nación la que los tuvo. Por eso son impuestos que tienen, si ustedes lo analizan y de vez en cuando escuchan las noticias como otros tantos, tienen vencimientos y se prorrogan, ¿sí? Entonces, estos directos son de las provincias, pero la nación puede asumirlos por tiempo determinado, pongámosle, ¿sí?, y en determinados supuestos específicos. ¿Qué viene a paliar toda esta cuestión en realidad recaudatoria? La ley de coparticipación, ¿sí? Una ley que, como yo les mencionaba, como categoría, nosotros hablamos de derecho intrafederal porque es una ley muy especial, ¿sí? Una ley que no puede ser vetada, no puede ser reglamentada, ¿sí?, a la que las provincias tienen que adherir directamente. Es una ley marco sobre la base de los acuerdos previos entre la nación. Por eso mismo, su Cámara de Origen es la Cámara de Senadores, porque ahí en realidad lo que vamos a estar viendo es cómo se reparte, cómo se recauda y cómo se reparte lo recaudado. Entonces claramente lo que está comprometido son los intereses de las provincias. ¿Estamos? Todo tiene una lógica en el texto de la Constitución. Bien, esta ley, ¿sí?, entonces, está en el artículo 75, inciso 2, última parte, incorporada en el año 94, lo que fue muy positivo porque había alguna que otra discusión para mí proveniente del desentendimiento de cuál es la naturaleza de la ley, ¿sí?, respecto de si no era constitucional, si había delegación o no había delegación de poder tributario, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hoy tenemos un marco constitucional de la coparticipación y no es algo que esté en discusión, ¿sí?, que establece varias cuestiones, entre ellas muchas muy interesantes. Estamos en cuanto a las pautas de la ley de coparticipación. ¿Qué establece como cuestiones importantes o salientes? Bueno, establece, ¿sí?, criterios objetivos en materia de reparto, establece la automaticidad en la remisión de los fondos, establece que no va a poder, ¿sí?, darse una transferencia de competencias, servicios y funciones sin la reasignación de las partidas que corresponden, ¿sí? Esas son las cosas que más me interesa. Siempre
la Constitución trae en su texto una cuestión, digamos, intencional en cuanto a la equiparación en el territorio, ¿sí? La solidaridad, el grado equivalente de desarrollo, pero más allá de eso, lo interesante es esto, son 2 o 3 cuestiones muy puntuales respecto a pautas que hay que tener en cuenta a la hora de que se dicte esta ley. También les contaba en la clase anterior que hubo un diferimiento legislativo a una ley de coparticipación que se adapte y se adecue al texto del 75.2, lo que nunca sucedió. De hecho, trabajamos con una ley vieja, ¿sí?, que data del año 87, emparchada. ¿Estamos? No ha podido sancionarse una ley nueva de acuerdo a la disposición transitoria que estableció la reforma del 94. ¿Estamos? Bueno, y establece cuál es el trámite legislativo, ¿sí? Que la Cámara de Origen es el Senado, que requiere de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, que no puede ser modificada ni reglamentada y tiene que ser aprobada por las provincias. Entonces, en esta ley de coparticipación, lo que vamos a tener es la determinación de quién recauda, ¿sí?, y cómo se reparte, en qué porcentajes se reparte, ¿sí? A eso me refiero en la importancia del texto constitucional cuando habla de la automaticidad en la remisión de los fondos. La nación tiene que recaudar, pero tiene el deber de remitir los fondos automáticamente, ¿sí? Y otra de las cosas, vuelvo a repetirlo, muy interesante, que establece la Constitución, es la necesidad de que si hay transferencia de competencias, servicios y funciones, haya reasignación de partidas. Piensen ustedes en la policía, la educación, ¿estamos? La salud, cuando pasan de un ámbito al otro. Bueno, en ese sentido es cuando la Constitución establece que eso debe hacerse con los recursos para que ese estamento del Estado pueda afrontar esa transferencia que recibe. ¿Sí? Establece también la creación de un organismo fiscal federal, que es la Comisión Federal de Impuestos, que es la que va a velar por el cumplimiento de la ley de coparticipación. Cosa que de vez en cuando, en algunos temas muy puntuales, nosotros utilizamos, ¿sí?, como herramienta para trabajar cuando tenemos que cuestionar a veces que en las pretensiones del fisco, cuando, por ejemplo, un caso muy paradigmático para que ustedes entiendan que esto tiene una utilización práctica, que no es teoría, fue cuando ARBA crea el impuesto inmobiliario complementario, ¿sí? Cuando se crea el impuesto inmobiliario complementario, en realidad lo que se está violando por parte del Estado provincial es la prohibición que la ley de coparticipación tiene de creación de impuestos análogos a los coparticipables. ¿Por qué? Porque el impuesto está creado de una manera, ¿sí?, casi les diría copiada de lo que es el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Al cuitificar el inmobiliario y tener en cuenta la totalidad del patrimonio, el impuesto es análogo a los bienes personales. De hecho, acá en Mar del Plata tenemos un fallo de primera instancia y un fallo de Cámara que lo declaran inconstitucional con base en la ley de coparticipación. Y también en algunos casos hicimos el planteo en la Comisión Federal de Impuestos, para que la Comisión Federal haga valer, ¿sí?, los límites que vienen desde la mano del propio texto de la ley de coparticipación. ¿Estamos? Es también en esa ley donde se establece que los municipios solo pueden aplicar tasas, ¿sí? O sea que requieren de la prestación de un servicio puesto a disposición del contribuyente, etcétera, etcétera, como hablamos la clase anterior. ¿Estamos? Entonces, es un mundo muy interesante, sobre todo cuando uno tiene que analizar. Generalmente se da cuando uno tiene que analizar los impuestos que crean los estados provinciales y la analogía que pueden tener con los coparticipables. ¿Estamos? Este fallo que les cuento, que declara la inconstitucionalidad, en este momento está en la Suprema Corte, todavía no tiene sentencia. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos, para que ustedes armen el cuadrito, ¿sí?, indirectos, externos, exclusiva y excluyente del Estado Nacional. Artículo 75, inciso primero. Indirectos, internos, concurrente entre la nación y las provincias.
Primera parte del 75, inciso 2. Directos le corresponden a las provincias, pero de acuerdo al texto de la Constitución, la nación puede asumirlo por tiempo determinado siempre que la seguridad, el bien común lo exijan. ¿Sí? 75, inciso 2, segunda parte. Última parte, el 75, entonces, ley de coparticipación. La ley de coparticipación, se los voy a volver a repetir, no crea tributos. ¿Sí? Es una ley que nos da el marco de los aspectos recaudatorios y de la distribución de lo recaudado entre el Estado Nacional y las provincias. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bien, perfecto. Los municipios, como yo les contaba, tienen una potestad derivada, infraconstitucional, con la posibilidad de aplicar tasas. ¿Estamos? Bien, lo que tiene la tasa, como nota tipificante, es entonces, vuelvo a repetirlo, que tiene que haber un servicio que presta el ente estatal, ¿sí? Más allá de que lo usemos o no lo usemos, una vez que lo pone a disposición ya no es reusable, y es en función de la prestación de ese servicio que se establece la tasa, que tiene que tener una razonable, ¿sí?, conexión con el costo del servicio que se presta. Obviamente que en ese costo vamos a tener los costos directos y los costos indirectos de la prestación del servicio, pero que tiene que tener una razonable proporción, como dice la Corte. Tengan presente también que al tener naturaleza tributaria, las tasas también, ¿sí?, participan de lo que nosotros llamamos la capacidad contributiva, ¿sí? Que es, para que ustedes me entiendan, lo que nos va a terminar permitiendo, por ejemplo, que ustedes me digan, bueno, sí, Leandra, pero yo tengo que pagar por un servicio. ¿Y por qué en determinados barrios las tasas son más caras que en otros? Cuando el servicio es el mismo, se supone. Bueno, ahí es donde aparece a jugar el requisito de capacidad contributiva. Y permite, ¿sí?, que en aquellas zonas donde hay mayor capacidad contributiva, la tasa se ajuste un poco más, sea un poco más alta que en otras zonas que no lo son. ¿Sí? Porque si no, no se va a entender, todos tendremos que pagar lo mismo, y sabemos que no es lo mismo, que no todas las zonas pagan igual. Después va a depender de cómo el municipio divide en zonas, cómo establece y categoriza y califica esas zonas, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos que tener presente que al estar, ¿sí?, al compartir este requisito de capacidad contributiva, nos permite, ¿sí?, ese juego, la tasa también. ¿Sí? Bien, esto es medianamente lo que tiene que ver entonces con la distribución de potestades tributarias. Ahora vamos a analizar un poquito los principios, derechos y garantías y algunas reglas que están en el artículo 75, ¿sí?, que las reseña el doctor Bullitt en una lectura que yo les voy a pasar para que vean, porque me parece que es muy interesante, donde él en realidad advierte que hay ciertas cláusulas de la Constitución que, si bien no están expresamente previstas para la materia tributaria, tienen un impacto directo como límites al ejercicio del poder tributario local. Y acá vuelvo sobre algo que ya les dije. Cuando hablo de poder tributario local, me refiero a las provincias y a los municipios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un tema de pirámide legislativa. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros no podemos perder de vista es que en esa pirámide, ¿sí?, la Ley Nacional de Procedimiento Tributario tiene la misma jerarquía que el Código Civil. Pero el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en lo que nos interesa a nosotros, o las leyes, ¿sí?, las ordenanzas fiscales e impositivas municipales, no. Y ahí es donde se genera una discusión más que interesante, que de hecho, gracias a Dios, se viene profundizando en otros aspectos en los que era mucho más difícil entrar a discutir, ya te les voy a contar por qué,
y que son muy importantes para nosotros. Bien, nosotros tenemos un primer principio, que en realidad, como dice Harach, es la partida de nacimiento, que es el principio de legalidad, el límite formal. Los impuestos se crean, se modifican y se extinguen por ley. Vuelvo sobre este concepto. Es la ley emanada del Congreso de la Nación la que establece el hecho imponible, o sea, el hecho o conjunto de hechos de naturaleza económica abstractamente definidos por ley, que sucedido de modo concreto da nacimiento a la obligación tributaria. La obligación tributaria es aquella que tiene contenido de dar, o sea, pagar el tributo. ¿Sí? Bien, y lo debe hacer en todos sus elementos estructurales. Sujeto activo, sujetos pasivos, ahí vuelvo porque sé que van a ver sustantivo la clase que viene, y me pasó el año pasado cuando me llamaron para tomar parcial en la materia, que noté algunas confusiones respecto de sujetos. Por eso me voy a detener 2 minutos al solo efecto de explicarles las categorías. ¿Sí? Los sujetos para nosotros en el orden nacional están trabajados en la ley 11.683, Ley de Procedimiento Tributario Nacional, o bien en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? O en las ordenanzas municipales. Y nuestro universo de sujetos es muy particular, porque la capacidad jurídica tributaria se relaciona con la capacidad contributiva. O sea, siempre y cuando yo tenga potencia o aptitud económica para la realización del hecho imponible y lo realice, voy a ser un sujeto sin importar las cuestiones que vienen del derecho privado. Si soy incapaz, si soy menor, si soy una sucesión, si soy una UTE, una ACE, no interesa. Nosotros tenemos personalidad jurídica en materia de derecho tributario para las personas jurídicas tengan o no capacidad de acuerdo al derecho privado. Las sucesiones, los menores, los incapaces, todos. Por eso tenemos un sistema de sujetos muy particular. Tenemos al contribuyente, que el contribuyente es el que tiene la definición más sencilla, porque en realidad es el que realiza el hecho imponible. ¿Sí? Ahora, después vienen los problemas que yo les decía recién. ¿Qué pasa si el que realiza el hecho imponible es un bebé? ¿Estamos? ¿Qué puede suceder? Porque si tiene la potencia económica, tiene la aptitud, tiene la capacidad contributiva, va a ser contribuyente. Ahí es donde nuestra ley crea el paliativo, como digo yo, ¿no? La solución para eso. Y establece un universo muy especial de los responsables por deuda ajena. Los responsables por deuda ajena son personas llamadas por ley, ojo con esto, ¿sí? Que el llamado en realidad tiene que ver con aquellos bienes que administran, perciben o disponen. Es por la relación que tienen con los bienes. Pensemos ahora entonces en los papás de ese bebé. ¿Sí? ¿Estamos? Serían responsables por deuda ajena. ¿Por qué? Por la vinculación que tienen con la riqueza gravada. ¿Estamos? Ese vínculo directo. ¿Pero con qué responden en principio? A ver, ¿quién arriesga? ¿Qué les parece? Desde la lógica. Apliquen algo de lógica. ¿Qué les parece? ¿Hasta el valor de los bienes? No pongamos montos tope. Vos decime con qué. Con el patrimonio del deudor, del contribuyente deudor, ¿será? Con el patrimonio del contribuyente. Responden con los bienes que perciben, administran o disponen. Con el patrimonio del contribuyente. No me voy a extender, quiero que entiendan solo las categorías, porque son difíciles y porque vi mucha confusión en el examen del año pasado. Bien, entonces tenemos ahí una relación de 3. El fisco como sujeto activo, el contribuyente y el responsable. Pero no nos quedamos acá, porque para complicarla la vamos a hacer bien, ¿sí? Tenemos también la posibilidad de la responsabilidad solidaria, que a nivel nacional está prevista, ¿sí?, con carácter subjetivo, subsidiario y claramente como una sanción para cuando el responsable no actúa como corresponde. Es otro artículo.
La extensión de responsabilidad solidaria tiene un procedimiento específico, ¿sí? ¿Y qué les parece a ustedes? Si a mí me extienden la responsabilidad solidaria, entonces, ¿con qué voy a responder? Con mi patrimonio. Con tu patrimonio. Exactamente, Franco. Ahí ya entro a responder con mis propios bienes. ¿Estamos? Ya entro en otra categoría, porque no actué bien y entonces recibo como sanción esta responsabilidad solidaria. Siempre me seguimos hablando de 3 en la mesa. Pero tenemos una categoría más, sistemáticamente muy mal ubicada en la ley, porque lleva confusión, que es la responsabilidad sustituta. Hay ciertos casos muy especiales donde se genera esta responsabilidad sustituta o el fenómeno de la sustitución. Y es cuando, de acuerdo al texto del legislador, y esto lo van creando las diferentes leyes de los impuestos, ¿sí? Cuando hay sustitución, ¿estamos? Directamente desplaza al contribuyente y traba una relación de a dos con el sustituto. ¿Sí? No hay 3, hay 2. El sustituto lo desplaza totalmente, el fisco se vincula solo, ¿sí?, con aquel sujeto, ni siquiera le interesa con qué paga. Es sustituto, paga, lo tiene en cabeza. ¿Estamos? Muchas veces, chicos, para que ustedes me entiendan el porqué de la sustitución, tiene que ver con cuestiones con el extranjero, con que esa persona no reside en el país. ¿Sí? Pero no me quiero abundar porque este sujeto es del sustantivo. Pero esto claramente, yo el año pasado cuando tomé examen no lo había entendido para nada. ¿Sí? Por eso quiero poner mi granito de arena ahí para deslindar las cosas. ¿Sí? Esa es la sustitución, está muy mal ubicado, porque lo van a encontrar en el artículo de responsable por deuda ajena, cuando no lo es, claramente no lo es sustituto, es una categoría diferente. Y las relaciones entre el sustituto y el contribuyente están por afuera del derecho tributario, no le interesan, se rigen por el derecho privado. Si yo como sustituto tuve que poner plata para pagar una deuda que era de mi sustituido, digamos, me arreglo por afuera del derecho tributario. No está dentro de nuestro marco. Acá hay solo 2, fisco y sustituto, no hay 3. Eso necesito que, por ahí es difícil de entender, pero que se lo acuerden para cuando estudien sujetos. Es una categoría distinta, mal ubicada. Tendría que ser un artículo aparte. Entonces tenemos el 5, el 6, el 7, el 8. 5 contribuyentes, 6 deuda ajena, 7 formales, 8 salidas. ¿Sí? Bien. Ahora cuando veamos la cláusula de los códigos, vamos a ver algo referido a la solidaridad a nivel provincial. Estamos entonces, el principio de legalidad establece que es la ley la que crea el tributo, está directamente, ¿sí?, plasmado en el texto de la Constitución Nacional, lo encontramos, ¿sí?, en el 4, en el artículo 17, en el artículo 75, en el artículo 19, en la prohibición del 99.3, ¿sí? Todo esto es digamos, el conjunto de artículos que conforman el principio de legalidad. La ley debe definir el hecho imponible, elementos estructurales. Retomo, sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Sí? El núcleo del hecho imponible. ¿Cuál va a ser ese hecho conjunto de hechos? La descripción. Como yo les digo siempre, como el tipo penal dice, el que matare a otro. Bueno, ¿cuál es, ¿sí?, la actividad que va a quedar comprendida dentro del hecho imponible? Y ahí vuelvo, ojo, porque acá rige con la misma estrictez que ustedes conocen en derecho penal, el principio de legalidad. Todo lo que no está expresamente previsto está por afuera, en el mar de libertad, como dicen los penalistas, ¿sí? Y acá, por aplicación del principio de legalidad, no está permitida la analogía.
analogía, que no es un mecanismo de interpretación, que si no ustedes deben saber muy bien, es un mecanismo de integración del derecho. Cuando el derecho no prevé determinados supuestos, yo puedo integrarlos a través de la analogía. Tampoco rige, porque rige el principio de legalidad. Yo no puedo decir, y en eso hay un fallo muy paradigmático para nosotros, que es Video Club Dreams de la Corte, donde en realidad lo que estaba grabado era la actividad relacionada con los cines, y el Estado, cuando aparece todo lo que tiene que ver con los videoclubs, considera que es más o menos lo mismo, ¿sí? Y lo pretende grabado de la misma forma. Bueno, cuando se hace el planteo respecto de la legalidad, en Video Club Dreams, claramente la Corte dice no, porque el principio de legalidad es estricto, y esto no está previsto en el hecho imponible. Por lo tanto, queda por fuera, y pretender incluirlo, ¿sí?, por una vía infralegal, viola el principio de legalidad. ¿Estamos? Entonces, y esto, chicos, sí, a mí me gusta que se lo graben y se lo guarden, porque la Corte, en ese sentido, no tiene grises. ¿Estamos? Es un principio que se hace respetar, el de legalidad. Entonces, siempre lo primero que tenemos que analizar es cuál es el texto de la norma, cuál es la medida del hecho imponible, en su literalidad, ¿sí? Más allá de que después hablemos de que sí, que hay que analizar y cómo interpretar la ley, si la vamos a interpretar por un criterio literal, histórico, digamos, una cuestión finalística, de acuerdo a los fines que tuvo en mira el legislador, o más dinámica, de acuerdo a cómo se evolucionó. Las palabras de la ley son las palabras. Lo que la ley comprende queda dentro y lo que no queda fuera. Yo no puedo decir que tal o cual cosa es parecido a matar a una persona y aplicarle el homicidio. Tampoco lo puedo hacer en materia tributaria. ¿Sí? Es igual, igual. ¿Estamos? Y como yo les contaba, este principio de legalidad se cierra con la prohibición de los decretos de necesidad y urgencia en materia impositiva. ¿Sí? Después tenemos el principio de capacidad contributiva. Este ya es un principio material que no está expresamente previsto en la Constitución Nacional, pero que sí la Corte reconoce su existencia como implícito, y es algo bastante básico para entenderlo. A mí me gusta explicárselo sencillo para que ustedes, a mí lo que más me interesa es que entiendan el sistema, en realidad. Y es que para ser sujeto pasivo, claramente yo tengo que tener aptitud económica, o sea, tengo que tener riqueza, sí o sí. ¿Estamos? La exteriorizaré de diferentes maneras, pero mi potencia económica es necesaria para que yo pueda ser sujeto pasivo. Eso es la capacidad contributiva. ¿Sí? Piso y techo, como decimos nosotros. Piso porque es necesario un mínimo de capacidad contributiva, ¿sí?, para que yo pueda ser un sujeto pasible de derechos y obligaciones en materia tributaria, para que pueda ser contribuyente, básicamente. Y techo, porque esta es la medida también de la bendita confiscatoriedad. ¿Sí? Y como bien dice Luqui, otro digamos, escritor nuestro, es a partir de la capacidad contributiva, principio material, que vamos a poder definir todo el resto de los principios. Es donde todo el resto hace en pie. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar la igualdad en función del tratamiento igual a los que están en la misma situación. Y en ese sentido, cuando hablamos de la misma situación, nos referimos claramente a la capacidad contributiva. Tratar igual a los iguales. ¿Sí? Obviamente que tenemos permitida la categorización de la capacidad contributiva, lo que muchas veces tiene que ver con el mecanismo de progresividad en los impuestos. Esa categorización no tiene en principio obstáculos constitucionales, no merece reparos, siempre y cuando uno no advierta en ella algún fin de hostilidad o persecución de algún sector en desmedro de otro. Ya sea por los fines que fueran, chicos.
políticos, ideológicos, sociales, culturales, raciales, ¿sí? ¿Estamos? Básica formulación del principio de legalidad. Pero nosotros también tenemos otra formulación de la legalidad que a mí me resulta más que interesante, porque sí creo que en ese sentido el impuesto es una herramienta, algo de lo que hablamos, y que no hay que tener miedo a hablarlo, en el sentido de que es una herramienta para operar en una realidad. ¿Sí? Y es ya no la igualdad ante la ley, la igualdad formal, que la vamos a encontrar en el artículo 16, prevista, y aparte para nosotros formulada específicamente, ¿sí? Porque lo establece específicamente el 16. La igualdad es la base de los impuestos y las cargas públicas. ¿Estamos? Bien, sino ya la igualdad mediante la ley. ¿Sí? Y ahí es donde, y no es que lo diga yo, lo dice la Corte, el impuesto es una herramienta, ¿sí? Con fines generalmente, como se dice en los fallos, de solidaridad social, ¿sí? De ajustar más donde más hay, para que se tribute más quienes más tienen, para que eso después se vuelque para generar igualdad de condiciones en los que menos tienen. ¿Sí? Esta es la formulación de la igualdad mediante la ley, convalidada, ¿sí?, por la Corte en lo que son los impuestos progresivos. ¿Por qué? Ustedes me paran si yo digo cosas porque a veces no me acuerdo y hablo de progresividad como si ustedes tuvieran que saberlo y no tenían por qué. No podemos tener impuestos proporcionales, ¿sí?, sencillamente proporcionales, el 10%, ¿sí? Será proporcionado al 10% de cada uno. ¿Estamos? O progresivos. Progresivo, para que ustedes me entiendan y vean que no hablo de ningún fantasma, es el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Que todos estemos en la más alta es otra cosa, porque lo que hicieron es achatarla a la pirámide. ¿Sí? Pero lo cierto es que el impuesto a las ganancias va categorizando determinadas capas de capacidad contributiva y va ajustando la alícuota y la va subiendo. A mayor capacidad contributiva, más alta la alícuota. ¿Me entienden a lo que me refiero? Bien, eso es la progresividad en un impuesto. Eso sería la igualdad mediante la ley y no ante la ley, la formal. ¿Sí? ¿Y qué dice la Corte de la capacidad contributiva? Bueno, hay un fallo más que interesante. ¿Sí? Esto se los voy a pasar todos, estos fallos. Quédense tranquilos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan leer. A veces es más interesante, como yo digo, leer los fallos que los libros. Donde la Corte recepta la existencia de la capacidad contributiva en materia de derecho tributario como garantía implícita y da ciertas características. Navarro Viola de Herrera es el fallo y nos dice que tiene que ser real, actual, efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso lo que sucedía era que se generaba un gravamen que impactaba en una capacidad contributiva pasada, ¿sí? Entonces la Corte pone un límite y ahí es donde establece cuáles son las características de esta capacidad contributiva. ¿Por qué? Y porque en realidad nosotros tenemos una prohibición de retroactividad, ¿sí? Salvo que se disponga algo en contrario, con el límite siempre de la garantía de propiedad, de aquello que uno ya incorporó al patrimonio. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer jugar cuando analizamos la capacidad contributiva. Y ahí es donde yo siempre prefiero en este momento traerles ese tema para que lo entiendan un poco mejor, porque ya de por sí es un tema un poco escabroso, al que yo no le encuentro mucho sentido en realidad. Pero está, y lo van a leer, y quizás se los pregunten, y es la cuestión referida a la retroactividad impropia para nosotros. Y en esta cuestión tengo que explicarles un poco qué tipos de hechos imponibles podemos llegar a tener y cómo es que analizamos si las normas son retroactivas o no son retroactivas. Lo más importante que tenemos que saber como abogados que van a ser ustedes, es que el perfeccionamiento del hecho imponible
para nosotros marca la ley aplicable. Eso quiero que se lo graben a fuego, ¿sí? El perfeccionamiento del hecho imponible marca la ley aplicable. ¿Qué tipos de hechos imponibles podemos tener en el tiempo? Podemos tener hechos imponibles instantáneos, o sea que se consuman en el mismo momento en el que se lleva a cabo la conducta. Piensen ustedes que nosotros realizamos un montón de hechos imponibles diarios, cada vez que compramos algo, ¿sí? En el impuesto al valor agregado. ¿Estamos? Entonces, ese hecho imponible se perfecciona en el momento en el que se lleva a cabo, ¿sí?, ese negocio que está previsto en la norma. Pero también tenemos otros hechos imponibles que son de ejercicio, y que requieren de un tiempo determinado, que obviamente lo va a prever el legislador, ¿sí?, cuyo, ¿sí?, momento de perfeccionamiento es el fin de ese plazo. Para decirlo fácil, que ustedes me entiendan, podemos pensar en el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual que en las personas físicas como nosotros se rige por el año calendario. Entonces, el perfeccionamiento va a ser el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Sí? Ahí es donde va a bajar la guillotina, se va a perfeccionar el hecho imponible que se estuvo gestando durante todo el periodo anual, o sea que había arrancado a gestarse desde el 1 de enero, y es ese día, el 31 de diciembre, el que me va a marcar la ley aplicable. ¿Entendieron lo que les estoy planteando? ¿Sí? Bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta, a ver si realmente lo entendieron. Supongamos que yo inicio el 1 de enero el ejercicio, sí, soy una persona física, y me planifico, analizo, contrato a mi equipo de contadores, consultores, analizo las normas, y establezco mi organización o planificación tributaria. ¿Por qué? Porque también lo dice la Corte, nadie está obligado a ir por el camino más gravoso, siempre y cuando yo no tuerza la letra de la ley, tengo mi margen de interpretación y para acomodar, para elegir, ¿sí?, cómo me conviene manejarme con lo que tengo. Entonces, bueno, voy a comprar este bono que no está grabado porque hay un convenio con este país y voy a hacer esto porque paga menos. Me organizo, ¿sí? Perfecto. Bueno, avanza el año, vengo bárbaro, divino, me está yendo perfecto con mi planificación tributaria, y el 15 de diciembre cambia todo. El Congreso me da vuelta todo lo que yo tenía, y todo lo que me había organizado, y todo lo que había hecho cambia. ¿Sí? Bien. En un impuesto que es anual, y comenzó a gestarse el 1 de enero de ese año. ¿Hay retroactividad o no? Habrá que ver según el hecho imponible, ¿no? El de qué actividad se esté tratando, si es un hecho imponible instantáneo de ejercicio, y ahí Estamos hablando del habrá hecho que jugar imponible de con ejercicio. eso, si habrá otra actividad o no. Ganancias es de ejercicio anual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? ¿Es retroactivo? ¿No es retroactivo? Para Los mí sí es escucho. retroactivo, porque si se perfecciona el 31 de diciembre a las 0 horas, por más que haya estado todo el año con un régimen, después el 15 de diciembre cambia, lo va a alcanzar, porque termina el 31 de diciembre. Todavía quedan 15 días que están abarcados por ese calendario. Entonces, ¿hay retroactividad o no hay retroactividad? Yo creo que sí. No. Estás diciendo, o sea, No, al revés, lo que claro. dijiste está perfecto, Claro. pero no. Sí. ¿Sí? Tal cual. Así, ahí es que lo entendiste. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es que a mí la ley aplicable me la va a marcar el 31 de diciembre. Y hasta el 31 de diciembre, durante el año, todo lo que cambie no es retroactivo. Porque yo todavía no tengo el perfeccionamiento del hecho imponible. Que es parte de entender cómo funciona un hecho imponible de ejercicio. ¿Sí? No son muchos hechos imponibles sumados. No es lo mismo. ¿Sí? Es uno solo que requiere de un periodo de tiempo. ¿Sí? Yo siempre le digo que para acordarse cuando estudian estas cosas que por ahí son medio válidas de pensar, piensen en una persona, en el embarazo. ¿Sí? ¿Cuál es la fecha? La fecha que nace. Hasta ahí se estuvo gestando.
¿sí? Distintos en el IVA, porque a veces ustedes por ahí no lo van a entender, si tienen alguna que otro vínculo comercial me van a decir, pero ¿cómo en el IVA es instantáneo? No puede ser que sea instantáneo, si el IVA se declara una vez por mes. Eso no lo hace mensual al IVA. Ahí es donde tenemos que empezar a analizar el derecho tributario sustantivo y sus diferencias con el formal. ¿Qué hago yo una vez por mes en el IVA? Junto en una bolsa toda la cantidad de hechos imponibles instantáneos que llevé a cabo en ese mes. Por un tema de practicidad. Yo no puedo cada vez que vendo un alfajor ir a pagarle a la AFIP lo que le debo. ¿Me entienden? Desde el ridículo lo van a entender mejor. Entonces, ¿qué dice la AFIP que reglamenta la gestión administrativa del tributo? Lo vamos a hacer una vez por mes. Una vez por mes vas a meter en la bolsa de la declaración jurada todos los hechos imponibles instantáneos y los vas a exteriorizar declarándolos. Pero eso no les quita la instantaneidad. ¿Sí? Es un tema administrativo. En lo que estamos hablando acá, estamos hablando de un tema sustantivo, que es qué tipo de hecho imponible tenemos enfrente. Y de acuerdo a ese tipo, saber cuándo se perfecciona, porque recién ahí voy a saber cuál es la ley que se le aplica. ¿Estamos? Para que ustedes no se confundan, porque nosotros tenemos mucha interrelación y muy mezclada entre lo formal y lo sustantivo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de capacidad contributiva real, efectiva, actual, nos referimos a estas cuestiones. Cuando nos referimos a efectiva, es que realmente existe esa capacidad contributiva y que sea suficiente, como dice el fallo Navarro-Viola, donde ahí lo que estamos hablando ya es de confiscatoriedad. Entonces, hablamos de legalidad, hablamos de capacidad contributiva, que es lo que más me interesa es que sepan que es este límite material a partir del cual ustedes cuando tengan que definir el resto de los principios van a tener que hacer pie en capacidad contributiva. No hay forma de definirlos si no sabemos lo que es la capacidad contributiva. Luqui lo dice perfecto a eso. ¿Sí? Es a partir de ahí donde vamos y venimos. Igualdad de capacidad contributiva. No confiscatoriedad de capacidad contributiva. Equidad en relación a la capacidad contributiva. ¿Sí? Que en realidad la razonabilidad y la equidad se definen adentro de la no confiscación. Y este principio sí me interesa que lo analicemos, como abogados todos, porque ahí es donde nosotros tenemos que saber trabajar la confiscatoriedad. Porque hay mucho prejuicio al respecto. ¿Sí? No, que el 30%, dependerá. El impuesto a la ganancia, la alícuota más alta del 35%, y nadie tiene problema con eso. Entonces no es siempre igual en todos los impuestos. Hay casos para los que rige y casos que para el decir de la Corte, con lo que estoy de acuerdo, no rige. Por ejemplo, en materia de indirectos externos. Y acá, a ver, voy a tirar un poquito del hilo. ¿Qué eran los indirectos externos? ¿Qué eran? Los que son potestad de la nación. ¿Y cómo los llamamos comúnmente? De aduana. Los aduaneros. Exactamente. Entonces, ¿qué dice la Corte? Y para mi gusto, con mucho acierto, que el principio de confiscatoriedad no rige. ¿Por qué? Porque este tipo de impuestos tienen que ver muchas veces con políticas de Estado. Entonces yo puedo querer alentar o desalentar. Yo no quiero que entre esto porque quiero proteger la industria nacional. No quiero que esto salga porque quiero proteger el abastecimiento. ¿Entienden a qué me refiero? Entonces, claramente la Corte dice, acá la confiscatoriedad no rige. Hay otros principios en juego. La confiscatoriedad de la que todos hemos oído hablar, porque seguramente no puede ser, porque si es más de esto, más de lo otro, es la clásica de los directos. ¿Sí? Pero lo que más quiero que ustedes se graben, como futuros abogados, es que es un tema de hecho y de prueba de cada caso particular. Yo tengo que poder probar cómo ese tributo, y acá lo que sigue son todos principios que la Corte fue estableciendo, absorbe una parte sustancial de la renta o capital gravado. Esa es la formulación del principio. ¿Sí? Principio que durante mucho tiempo la Corte dijo que no correspondía aplicar a nuestro derecho, porque no está previsto específicamente, pero que viene de la mano de la garantía de propiedad. Así entra al derecho tributario. ¿Sí? Entonces,
¿Qué decimos? Para que ustedes me entiendan. Si yo tengo un campo de 200 hectáreas y cada año tengo que vender 1 hectárea para pagar el impuesto inmobiliario, ese impuesto está afectando la renta o capital gravado. ¿Por qué? Porque la intangibilidad de la fuente de la renta o capital gravado es otro de los principios. Siempre y cuando, ojo, yo haga una explotación diligente. Porque si por mi desidia y abandono, ¿sí?, sucede esto, entonces es mi propia torpeza. ¿Estamos? Es muy complejo, chicos, el principio de confiscatoriedad. Y sobre todo es muy complejo el planteo jurídicamente hablando. Porque lo más importante de todo no es decirlo, es probarlo efectivamente. ¿Sí? El tribunal tiene que ver. Sí. Escucho. Una consulta. Entonces, en un proceso en materia tributaria, vos tenés que probar también la diligencia del contribuyente, en este caso el campo que tiene que vender las hectáreas para pagar el tributo. En principio yo te diría que tenés que probar la explotación razonable, tal cual. ¿Sí? Si vos tenés una propiedad, a ver, pongamos el ejemplo del campo, no me gusta decirlo porque son cosas que hoy están mucho y no tienen nada que ver con todo lo que podemos escuchar en las noticias, lo que yo voy a plantear, por favor. Es un tema netamente jurídico, ¿sí? Claro, porque viste que si el departamento está vacío, que si el impuesto, no, por favor, no quiero contaminar nada de lo que tiene que ver con la clase con temas que podemos escuchar de la política, ¿sí? Pero bueno, a veces lo nuestro está muy imbuido de esas cosas. Yo tengo un campo improductivo, ¿sí? Y voy a ir a plantear, ay no, mira, cuando tengo que pagar el impuesto, bueno, pero vos ¿qué estás haciendo para que esa unidad produzca y genere riqueza? ¿Sí? ¿Estamos? Los planteos últimos más interesantes que hubo en materia de confiscatoriedad tienen que ver con un tema que también es muy actual, pero que empezó hace muchos años, que es el ajuste por inflación de los balances impositivos, ¿sí? Y de hecho ahí es donde son muy interesantes. ¿Por qué? Yo les recomiendo siempre que lean el fallo Candy, que es el que salió bien en la Corte. ¿Por qué? Porque aparte para nosotros como abogados, y yo ya les voy pasando el avisito procesal, porque a mí me gusta hablar de todo un poco, es muy importante la vía que vamos a elegir. ¿Y por qué es muy importante la vía que vamos a elegir? Porque de la vía que elijamos va a depender, ¿sí?, el sostén que le podamos dar a los planteos y el marco cognoscitivo que vamos a abrir respecto del juzgador. Entonces, muchas veces la primera impresión es meter un amparo, ¿sí? Rápido, meter el amparo. Y el amparo tiene un marco cognoscitivo muy ajustadito. Yo les diría, y en mi humilde opinión, que el amparo es casi para cuestiones de puro derecho o constancias de autos. ¿Sí? Muchas veces no tiene, ¿sí?, no está hecho para soportar la prueba que nosotros necesitamos producir. ¿Sí? El primer caso que llega de ajuste por inflación a la Corte, Dugan Tronchelo, se estalla porque era un amparo. ¿Y qué dice la Corte? No alcanza. La prueba que hay que producir para el planteo de confiscatoriedad, ¿sí?, desborda el marco del amparo. Y lo rechaza. Para eso nosotros tenemos una acción que es muy interesante y de la que en la facultad se habla poco, que es la acción declarativa. La acción declarativa, tanto de certeza como de inconstitucionalidad, es una acción que tiene un marco amplio, que nos permite tramitar toda la prueba y soportar toda la prueba que vamos a necesitar producir, como por ejemplo pericias contables importantes, para poder probar cómo el tributo afecta y consume la renta o capital gravado, afectando este principio de intangibilidad. ¿Por qué? Vuelvo, porque es una cuestión de hecho y de prueba. ¿Sí? Entonces, para nosotros muchas veces, chicos, las pericias son la prueba más importante. ¿Sí? Candy llega entero, porque llega en el marco de la acción declarativa, con una pericia como corresponde, y la Corte, cuando lo falla,
hace lugar y declara la inconstitucionalidad en la demasía, en el exceso. Piensen ustedes que para ese momento, no me acuerdo si Candy, la tasa efectiva, finalmente cuando sacábamos las cuentas, daba 62 o 65%, era una locura. Cosas que pasan ahora también. ¿Sí? Entonces, y la acción declarativa es muy interesante porque más allá de los valladares que podamos encontrar respecto, yo les paso los avisos porque a veces nunca sé qué les dan y qué no les dan en otras materias. De la ley que tenemos de cautelares contra el Estado, que tiene sus particularidades, que hay que saberla manejar, y hay que saber las reglas de juego que plantea la ley de cautelares contra el Estado, ¿sí? Lo cierto es que si una acción declarativa la reviste de una medida cautelar, tiene un amparo en un ordinario. ¿Estamos? ¿Entienden a lo que me refiero procesalmente hablando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cautelar me va a resguardar, ¿sí?, de cualquier tipo de pretensión forzada que el fisco tenga, por ejemplo, de ejecutarme determinadas cuestiones, y la acción me da un cauce amplio en materia probatoria, donde yo puedo ofrecer informativa, pericial, pónganle que la necesitemos, testimonial, ¿sí? Nosotros no la usamos mucho, la testimonial, como la confesional, que para el derecho administrativo no está ni siquiera permitida, quiero decir, son pruebas que para mí no son muy relevantes en mi mundo, ¿sí? Que se lea, que tenga buena lectura, en mi mundo, ¿sí? Para mí la informativa y la pericial son las pruebas más importantes, y obviamente la documental, ¿no? Siempre, poder nuestro, poder del fisco, de quien sea que esté la prueba. Más allá de que lo que tenemos que saber cuando ofrecemos prueba y queremos información, por lo pronto del fisco, es que tenemos que saber manejar el secreto fiscal. Algo de lo que hablaremos más adelante. ¿Estamos? Porque es muy importante saber que tenemos ese límite. ¿Sí? Bien. Entonces, confiscatoriedad. Cuestión de hecho y de prueba. Ojo con el marco procesal que vamos a utilizar. Principio de intangibilidad de la renta o capital gravado. ¿Sí? Y es este desborde, entonces, de capacidad contributiva que afecta la propiedad, lo que da pauta de la confiscatoriedad por vía indirecta, como dice la Corte para nosotros. ¿Estamos? Y después van a encontrar fallos de todo tipo, porque este planteo es un planteo que se hace en diferentes etapas, pero siempre está presente de una u otra manera. Los últimos, más que interesantes, como les digo, son los de ajuste por inflación. Si les interesa y quieren leer un poco más, Candy es un fallo muy interesante. Yo lo que trato es de extractarles cuáles son los principios básicos que tenemos que mirar para ver si podemos hacer en el planteo. Otro tema súper interesante, y que también escuchamos mucho hoy en día, y siempre en realidad hace mucho tiempo, que tiene que ver con la presión fiscal global. ¿Estamos? Es la posibilidad de hacer un planteo de confiscatoriedad global, donde involucro a todos los fiscos en la carga impositiva total. Hubo un precedente, llegó a la Corte admitió el planteo, lo que no es poco. Nosotros trabajamos mucho con eso, de si nos van a abrir las vías o no nos van a abrir las vías. Cosas que por ahí para ustedes suenan raras, ¿sí? La Corte admitió el planteo, pero se nos quedó en el camino por un tema probatorio, ¿sí? Son temas súper interesantes. Pero bueno. ¿Puedes repetir la definición de presión fiscal global? ¿Cómo? Y podrá repetir la definición de presión fiscal global, que no llegué bien a copiarla. Sí, en realidad no lo definí, no es que no llegaste. Presión fiscal global es aquella presión cuando yo miro, viene un cliente con su contador y dice, mira esto, si yo saco impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos, tasas municipales, ¿sí? Mirá la presión que tiene este contribuyente. Bueno, no sé, llega a tanto por ciento. O sea, que trabajo en realidad, pagar impuestos y ni siquiera me alcanza. ¿Sí? Que es algo que sucede mucho, en realidad. ¿Estamos? Bueno, siempre se habló de la posibilidad de hacer un planteo por presión fiscal global. ¿Sí?
Yo les cuento que hace muchos, muchos años hubo un planteo, el planteo fue admitido por la Corte como planteo, el problema es que se quedó en el camino por un tema probatorio. ¿Estamos? Es un tema súper actual para estudiar y analizar y ver la posibilidad de hacer, de plantear alguna cuestión. El tema es que tampoco tenemos claro cómo sería una sentencia en un caso así. Entendemos que, a ver, uno lo piensa, ¿no?, desde la lógica, bueno, tendría que morigerar la demasía para todos fiscos. ¿Cómo lo resolvería? Bueno, son interrogantes. Con nosotros en el derecho tributario van a tener más interrogantes que certezas, eso seguro, porque aparte tenemos una dinámica muy particular de cambios, ¿sí? Entonces vuelvo sobre la confiscatoriedad. Esa confiscatoriedad clásica de la que hablamos es para los impuestos directos. En los indirectos tenemos un problema internos, ¿no? Ya dijimos que los externos son los aduaneros y ya hablamos al principio. ¿Cuál les parece que puede ser el problema en los indirectos internos? Para que yo plantee la confiscación del tributo. ¿Qué sucede? ¿Qué fenómeno se da en los indirectos internos? Que lo cobren los dos. Está rumbeado. El fenómeno de la traslación. ¿Sí? Entonces, en realidad, yo hago un planteo, pero no soy yo la que lo pagó, porque lo trasladé a un tercero. Ven ustedes que no es tan sencillo como solemos hablar en el cafecito. ¡Ay, es confiscatorio! No. Entonces, ¿sí? En indirectos internos, la cuestión, el planteo es complejo. ¿Sí? Porque está la traslación de por medio. Entonces, yo de alguna manera, por ejemplo, tendría que probar que trasladando el impuesto y cargándolo sobre el precio, me disminuye sensiblemente la demanda del producto y yo no lo vendo, por ejemplo. ¿Sí? Pero son planteos difíciles. ¿Estamos? Lo mismo sucede cuando se intenta la repetición de indirectos. Es un tema, porque en realidad, ¿quién lo pagó? Un tercero. Entonces acá entran a regir la teoría del empobrecimiento y un montón de otras cuestiones que son mucho más complejas. Yo lo que pretendo es que ustedes entiendan que esto hay que ver bien de qué se trata cuando vamos a pensarlo. ¿Qué impuesto es? Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo planteo? ¿Qué límite puedo tener? ¿Qué puedo probar y qué no puedo probar? Porque yo puedo hacer una demanda divina, pero si no lo pruebo es lo mismo que si hubiera hecho nada. Me costó un montón entenderlo. Yo era muy teórica cuando era estudiante. Y me hablaban de la prueba y para mí era como la molestia de la prueba. ¿Sí? ¿Qué me importa? A mí dame la teoría. Hasta que, cuando empecé a estar atrás del escritorio, me empecé a dar cuenta de lo que me hablaba la gente cuando me hablaba de la prueba. Claramente. Así que todo mi mundo abstracto tenía que poder concretizarse, básicamente. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan en esta cuestión. Y después, y ya voy a ir cerrando, se los voy a explicar para que lo entiendan, pero no lo vamos a ver en profundidad, les voy a pasar la lectura de Bullitt, y la próxima clase que tengan conmigo, de última, si tienen alguna duda me lo plantean. Tenemos estos límites indirectos, porque algunos le dicen límites implícitos, y de implícitos no tienen nada, porque están recontraescritos en la Constitución Nacional. ¿Sí? Son indirectos. ¿Por qué? Porque son determinadas cláusulas de la Constitución, y le van a entender la lógica perfecta. Hay una que nos interesa muchísimo, sobre todas las otras, ¿sí? Que no son nuestras, o sea, no son del derecho tributario, pero que claramente funcionan como un límite. Y eso lo ve Bullitt analizando los fallos de la Corte, y ve muchos fallos de la Corte que ponen límite al poder tributario desde cláusulas que no son propias del derecho tributario. Por eso habla de límites indirectos, ¿sí? Y son 4. La cláusula de los códigos, la cláusula de comercio, la cláusula de prosperidad o progreso, y la cláusula de establecimiento de utilidad nacional. Y todas, vuelvo a repetir, porque después se lo pregunto, y yo quiero que lo entiendan, ¿sí? Todas... ¿Puede repetir?
Sí, No, si puede repetir las 4 que nombró. exactamente. Tenemos, ¿sí? 75-12, cláusula de los códigos. 13, cláusula de comercio. 18-19, prosperidad y progreso. 30, utilidad nacional. Establecimiento de utilidad nacional. Todas son límites al ejercicio de poder tributario local. Municipios y sobre todo provincias. Ojo con esto, no funcionan para el Estado Nacional. Porque ahí estamos en el mismo estamento o segmento de la pirámide. Cláusula de los códigos. Vieron que yo algo les hablé de autonomía, sobre todo y únicamente en materia de derecho tributario sustantivo. ¿Sí? Bueno, se discutió muchísimo y también les dije, por eso yo adelanto en la primera clase y armo una ensalada con un montón de cosas, porque quiero que les vayan sonando en las clases que van a venir. Les hablé también de la posible autonomía del derecho tributario sustantivo y acá la naturaleza obligacional de la obligación tributaria, que es una obligación que nace de la ley, ¿sí? Pero que comparte, ¿sí?, la esencia y la naturaleza jurídica de una obligación, como las conocemos del derecho civil, del derecho privado. ¿Sí? Bien. Es personal, y ahí es donde se entró a discutir en relación los fallos más salientes al Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y a las leyes u ordenanzas municipales, porque el fallo que llega primero es de un municipio en un incidente de una quiebra. Filcrosa es un incidente en una quiebra y es del municipio de Avellaneda, que tenía que plazos de prescripción distintos del Código Civil. Entonces la discusión que se empieza a tejer, chicos, se mataban en esta discusión. Como digo yo siempre, ríos de tinta y de posicionamiento entre la autonomía del derecho tributario o la preeminencia del derecho civil, pero no porque es derecho, sino como fondo jurídico común. Como si nosotros tenemos un fondo jurídico común a todo, que está en el, que es el derecho común, que está en el Código Civil. Y es el Código Civil, ¿sí?, el que establece el régimen de las obligaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cláusula de los códigos 75-12, ¿qué sucede con los códigos de fondo? ¿Quién puede dictar los códigos de fondo? El Congreso Nacional. La Nación, a través del Congreso de la Nación. Entonces las provincias, en ese entendimiento, tienen que respetar ese fondo jurídico común. En todas las cuestiones referidas al régimen de las obligaciones que está legislado en el Código Civil. Y otros te decían, no, la autonomía del derecho tributario le permite crear la obligación tributaria y todo su régimen. Acá, a ver, voy a levantar apuestas, a ver cómo me va. ¿Qué piensan que dijo la Corte en Filcrosa? Que no. ¿Que no qué? Que se tienen que respetar los límites también de las otras materias. Más claro, a ver. Jugátela más, dale, si vas a jugártela, jugátela bien. No, que no puede, que se tienen que respetar. ¿Qué se tiene que respetar? ¿Que vale el Código Fiscal o vale el Código Civil? Que en realidad los códigos no sirven para interpretación, no son interpretativos en ser de fondo. En subsidio, como es una materia que en realidad no es específica, como dice Villegas, habla de que en realidad tiene una autonomía funcional y justamente a eso se refiere, que tiene la posibilidad de crear sus propias normas, como también realizar sus propias interpretaciones o una interpretación de las normas, ¿no? ¿A eso se refiere? Está muy bien dicho lo que decís, está perfecto, pero yo quiero que me digan qué dijo la Corte, qué piensa cada uno, qué dijo Filcrosa.
que vino a poner fin a una batalla campal en el derecho tributario, les diría, entre los de un lado y los del otro. Porque la grieta en este país funciona para todos, chicos. Quiero decir, no es patrimonio de nadie. ¿Qué dijo la Corte? ¿Qué proclamó? ¿La autonomía del derecho tributario local o la preeminencia del Código Civil? Desde mi punto de vista, la preeminencia del Código Civil. Pero es mi punto de vista. Perfecto. ¿Quién más arriesga? Autonomía. Ya tenemos 1-1, mira. Voy por la autonomía, ¿Alguien que también. desempate? Yo voy por la autonomía. Yo también. Bueno, preeminencia del derecho civil. Ahí la tenemos a Agus, ¿no? Punto para Agus. José, no, es que me dejaron sola. Y ahora gané yo. Yo también Gané estaba el puesto. sola, en muchas cosas. Yo lo había leído, no tiene sentido que lo diga porque lo había leído. Ay, bueno, pero bueno, nada, una cosita ahí. La Corte claramente marca la preeminencia del Código Civil como fondo jurídico común, ¿sí? Como una cuestión que también tiene que ver con la seguridad jurídica. Pone un límite. Después nos quedaría ver la reforma al Código Civil, que toqueteó una cosita ahí en cuanto al plazo. Ahora les cuento, pero es un tema súper interesante. Y Fielkrosa tuvo todo un desarrollo posterior y se sostiene hoy en el tiempo. Fue convalidado por la Suprema Corte de la Provincia, las cámaras contenciosas, por lo menos en Mar del Plata, en lo local, la Cámara Contenciosa, y los juzgados de primera instancia. Pero supónganse que esto parece muy viejito, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recién ahora lo reconoce. Hasta ahora el Tribunal Superior siguió manteniendo su doctrina de la autonomía. ¿Sí? Es un tema álgido para nosotros. ¿Sí? Y no solo se quedó con el plazo de prescripción, sino que terminó abarcando todo. El modo de cómputo, las causales de interrupción y de suspensión. Nosotros tenemos cosas muy particulares. Por ejemplo, la prescripción empieza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al que se presenta la declaración jurada y te ganaste un año por el camino. ¿Estamos? Y lo más interesante de todo, que se mantiene en el tiempo, se mantienen las diferentes conformaciones de la Corte de la Nación, que no es poco, ¿sí? Por eso tenemos una doctrina muy endeble del precedente, lo cual nos genera mucha inseguridad. Un día la Corte dice una cosa, otro día dice otra. Nos pasó, por ejemplo, con la competencia originaria en materia de coparticipación. Nos pasa todo el tiempo eso a nosotros. Es que hace poco, y tenemos el orgullo de que sea de Mar del Plata, porque es un tema que tiene que ver, lo digo porque es un fallo que está publicado con Toledo, ¿sí? Que también llega como un incidente del proceso concursal de Toledo. La Suprema Corte de la Provincia finalmente se decidió a hacer lo que había que hacer y plasmar la preeminencia respecto del régimen de solidaridad, que es asesino en Provincia de Buenos Aires porque es una responsabilidad directa y objetiva. Entonces vos, por el solo hecho de ser socio gerente o presidente, sos solidario. ¿Estamos? Finalmente, después de muchísimos años de batalla, te toma el tema, le da importancia, porque lo que a nosotros nos pasa a veces es sentir que no se le da la importancia que el tema tiene, en la trascendencia. ¿Me entienden? Y levanta el guante y dice, de la misma manera que lo dijimos para la prescripción, para la solidaridad corre lo mismo. Y hay que respetar el derecho privado en materia de cómo funciona la responsabilidad solidaria. ¿Sí? Fallo interesantísimo. ¿Estamos? Bien, yo no los quiero marear, pero después yo ya estoy adentro del grupo. Al que le interese más y más, me va pidiendo y yo tengo más y más para darles. ¿Sí? ¿Estamos? No, yo les voy a mandar lo que me parece que corresponde a la cursada, pero al que le guste y quiera seguir leyendo y profundizando, me va pidiendo y yo le voy dando. ¿Sí? Bien. Eso es en cuanto a la cláusula de los códigos. La cláusula de comercio es que las provincias, a través de sus regulaciones, no pueden, ¿sí?, violentar o de alguna manera perjudicar la libertad de comercio, la libertad de circulación territorial de las mercaderías. ¿Por qué? Porque están prohibidas las aduanas interiores y las barreras arancelarias.
Acaba de salir un fallo hace poquito de Misiones, muy interesante el tema, ¿sí? Después tenemos la prosperidad y progreso, y es que cuando la nación se decide a fomentar, alentar determinadas cuestiones, ¿sí? Las provincias y los municipios, a través de sus facultades tributarias, no pueden entorpecer ese fin que tiene la nación. Y muy parecidos son los establecimientos de utilidad nacional, que es el 30. ¿Sí? No pueden entorpecer la consecución de los fines, porque la reforma del 94 lo que hace es receptar una de las doctrinas, una de las teorías de la Corte, que era la no interferencia en la consecución de los fines que les son propios. ¿Sí? Entonces, no puede, piensen ustedes que la universidad es territorio nacional, ya eso lo saben ustedes. ¿Sí? Bueno, eso sucede. Entonces, las provincias y los municipios no podrían entorpecer la consecución de los fines del establecimiento de utilidad nacional a través del ejercicio de sus potestades tributarias. ¿Sí? Las dos más interesantes y que más doctrina y jurisprudencia han generado son la de comercio, sobre todo con temas de transporte de cosas y de personas, y la de los códigos claramente, que es la reina, digamos, ¿no? Donde se ha avanzado un montón en esta cuestión de uniformidad un poco también, ¿no? Más allá de que cuando se reforma el Código Civil y se trata la prescripción, y lo que se hace es acortar los plazos de prescripción, cuando se advierte que 2 años no iban a alcanzar, ¿estamos? En realidad se deja puesto en el Código Civil que digamos que los estamentos del Estado, o sea que las diferentes provincias van a poder establecer diferentes plazos de prescripción. Pero habla solo de los plazos. ¿Sí? No habla de el régimen de la prescripción en sí misma. Modo de cómputo, ¿sí? Causales de interrupción y de suspensión, y siempre creo que hay un límite, que es el límite de la prescripción genérica de 5, que los fiscos no van a poder quebrantar. Pero son planteos difíciles. Hasta ahora no se han movido de ahí. Quedamos en los 5 años. ¿Sí? Bien, bueno, cierro. Siendo las 3 de la tarde, los libero. Creo que nos vemos el jueves que viene, ¿no? El martes no me toca a mí. Y en estos días les hago llegar el material. Vemos por el grupo cómo lo organizaron, o con los chicos del centro de estudiantes, y bueno, y les dejo abierta la propuesta para el que si a alguno le interesa algún tema en particular y necesita o quiere más material, me lo pide, ¿sí? Bueno, Gracias, chicos, profe. un Gracias. beso, adiós. Gracias, Chao. profe. Toma canudo, ¿viste? Siempre bien, siempre lindo escuchar cómo das clases. Y vayamos con la